Perfecto. Entonces, como les mencionaba, ya vamos a ver solamente estrategias, estrategias mixtas. Revisé las auxiliares pasadas y vi que no han hecho ninguna cuando le dan probabilidades negativas. Así que vamos a ver ese tema y vamos a ver las estrategias relativamente estables y un ejercicio práctico que es en mixtas, por si les llega a aparecer en el control. Bueno, vamos a hacer la tabla de contenidos de hoy, que es un resumen, un ejercicio de probabilidades negativas, un resumen de estrategia relativamente estable y por último una definición del caso práctico de estrategia relativamente estable mixta. Entonces, partamos. Ahora, ustedes se acuerdan de que era una estrategia mixta, ¿cierto? Ya lo vieron en el auxiliar 2, ¿cierto? Sí, ya. Cata, dinos si te acuerdas de qué era, más o menos, por una décima de participación. Era para, o sea, cuando consideramos probabilidades para ver como la utilidad de eso. Claro, ¿y cuándo servían estas estrategias? Como cuando el jugador no quiere ser determinista y quiere añadir probabilidad, incertidumbre. ¿No? 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 Ya. Lo hace Creo cuando no... que cuando no Dale, hay dale. estrategias puras parece algo así. O Súper, como sí. cuando no se podía. Lo hace cuando, bueno, hay un teorema que siempre te dice que tienes que tener dos, bueno, no siempre, casi siempre, en la mayoría de los casos, siempre va a tener un número impar de equilibrios de Nash. Entonces, si tú tienes dos en puras, te falta buscar uno y hay en mixtas. Pero un jugador empieza a jugar estrategias mixtas cuando no quiere ser predecible. Entonces, añade cierta incertidumbre o probabilidad en su decisión. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de esta distribución de probabilidad. O sea, va a asignar a sus estrategias una probabilidad con la que va a jugar cada una. Entonces, veamos cuáles son las características de este juego. Primero, se asignan probabilidades a las estrategias de cada jugador. Posteriormente, lo que les decía recientemente, que siempre hay un número impar de equilibrios de Nash. La mayoría de los casos, no es 100% porque hay casos que no. Entonces, si ustedes encuentran un número par en pura, siempre busquen una en mixta. Ya, entonces, si se tienen estrategias estrictamente dominadas, estas deben ser eliminadas en la matriz de pago. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces le van a aparecer una matriz, no sé, de 3x3, un poquito más grande, y les dicen así como, encuentre todos los equilibrios de Nash. Y si ustedes se ponen a buscar las estrategias mixtas, sin haber eliminado las estrategias estrictamente dominadas, se les va a hacer muy difícil, porque van a tener muchas ecuaciones y muchos corches y van a estar como súper pegados. Así que siempre eliminen las estrategias estrictamente dominadas. Ya. ¿Y qué más? Pueden existir múltiples equilibrios de Nash. No siempre es uno solo, pueden ser dos, tres, cuatro. La mayoría de los casos son impares. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar los equilibrios de Nash? Vamos a usar la función de mejor respuesta, lo que vieron en el auxiliar 1 también, y el auxiliar 2, y el auxiliar 2 fue de Bertrand y Cournot. Y vamos a igualar esperanzas. Eso lo vamos a ver hoy, que el método de igualar esperanzas es muy utilizado, que es buscar el consumidor indiferente. Entonces tú dices ya, ¿qué prefiere este consumidor? Va a estar indiferente, entonces va a ser la utilidad, la esperanza de utilidad de este consumidor va a ser igual a la esperanza de utilidad de este consumidor. Y ahora vamos a ver lo importante, que las probabilidades deben ser siempre mayores o iguales a 0 y menor a 1. Entonces, si a ti te da una probabilidad negativa, significa que nada que ver tu caso, no es eso, tienes que imponer y ponerte en diferentes casos de que al menos una de esas probabilidades que tú te asignaste a tu estrategia sea 0. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, si el equilibrio en H encontrado en mixta tiene una probabilidad negativa asociada a esta, ¿qué hay que hacer? Ponerse en casos. Y esto es lo que vamos a ver hoy. O sea, aquí, como hubo un desorden con las auxiliares, se va a hacer el aux extra, que es la pregunta 1 del control 2015. Entonces, a veces el profe siempre repite preguntas. Es bueno que vayan viendo controles pasados. Y que vamos a ver. Ya, entonces, si se tienen equilibrios en puras y mixtas, ustedes lo que tienen que hacer es escribir todos los equilibrios, no solo ponerme en puras son estas y en mixtas son estas, sino que escribir equilibrio de Nash total en un corcho gigante son todas, y incluyen las puras y las mixtas. Ahora,
Esto es como van a concluir, pero se lo pueden ver ustedes después. Y vamos a pasar con el ejercicio para hacer la corta. Entonces, a ustedes les piden encontrar todos los equilibrios en del juego. Como les dije anteriormente, si ustedes no les dicen en puras o en mixtas, ustedes tienen que buscar en los dos casos. Algunas variaciones que ustedes pueden ver de este ejercicio son que en vez de los números les puedan aparecer unas letras y les digan reemplace con sus números de celular o reemplace con su root. Y ahí ustedes tienen que jugar y a cada uno le va a aparecer un caso diferente. Y la dificultad y el grado también puede ser diferente. Así que ustedes tienen que estar preparados para enfrentarte a todos los casos. Puede ser que a algunas personas se le eliminen todas las estrategias, les quede una matriz de uno por uno, o puede ser que te toque probabilidades negativas y tengas que ver todo y aplicar todo lo que sabes. Es como súper suerte. Entonces, aquí te piden encontrar todos los equilibrios del juego. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, vamos a aplicar la eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas, como lo vieron con el Daniel en la clase con Monster Inc. Y si no, ¿qué pueden hacer? Aplicar función de mejor respuesta. ¿Y ustedes se acuerdan de qué era la función de mejor respuesta? Sí. Ah. Ya, la función de mejor respuesta era ponerse en el caso de cada jugador y empezar a decir, ya, yo como jugador 1, ¿qué haría si el otro jugador juega la estrategia L? Y yo digo, ya, si el otro jugador, el jugador 2, juega la estrategia L, yo como jugador 1 voy a elegir la estrategia U. ¿Por qué? Porque me reporta mayor utilidad, ¿cierto? Y ahora, y ahí yo la destaco. Entonces yo digo, ya, yo si el jugador 2 juega la estrategia L, yo como jugador 1 escojo la estrategia U. Ahora, si el jugador 2 juega la estrategia C, yo como jugador 1 escojo la estrategia M. Ahora, si el jugador 2 escoge la estrategia R, yo como jugador 1 escoge la que me reporta más utilidad, que sería la D. Y ahora hago lo mismo, pero para el caso del jugador 2. Entonces, nos ponemos en el caso del jugador 2 y vamos estrategia por estrategia diciendo ya, si el jugador 1 escoge la estrategia U, ¿yo qué estrategia escojo? Bueno, aquella que me reporte más utilidad como jugador 2. Me reporta 9, 7 o 14. Claramente 14. Entonces, como jugador 2, ¿qué me reporta más cuando el jugador 1 juega M? Me reporta la R. Y finalmente, ¿qué me reporta a mí como jugador 2? La mayor utilidad cuando el jugador 1 juega B. Bueno, la C. Y después lo que hacemos es la intersección de las mejores respuestas, que es encontrar aquella casilla que tenga los dos colores pintados. En este caso no hay ninguno. ¿Y qué podemos concluir ante ello? O no existe un equilibrio de Nash a priori. Entonces, aquí pondría mi equilibrio de Nash temporada si es que tuviera uno. No hay. ¿Y qué hacemos? Bueno, nos pasamos a mixtas. ¿Y qué es lo que hacemos? Para pasar a mixtas tenemos que asumir probabilidades. Entonces ustedes dicen, bueno, yo puedo asumir que P, Q y 1 menos P menos Q son todos mayores que 0. Y para el jugador 2, R, S y 1 menos R menos S son todos mayores que 0. Y esto se vería así. Esto es una distribución de probabilidad. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a la matriz anterior y añadimos las mismas probabilidades que dijimos ya. Para la estrategia U del jugador 1, yo voy a decir que él juega con una probabilidad PU, que también juega con una probabilidad QM y con una probabilidad 1 menos P menos Q, la estrategia B. Y lo mismo para el jugador 2. Yo digo que con una probabilidad R, él juega una estrategia L, con una probabilidad S, él juega una estrategia C, y con una probabilidad 1 menos R menos S, juega una probabilidad, o sea, juega la estrategia R. Y la regla de oro es que esto te sume 1. Entonces, si tú sumas P más Q más 1 menos P menos Q, te va a sumar 1, igual que el otro. R más S más 1 menos R menos S te va a sumar 1. Súper. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear la ecuación en la que el jugador 1 es indiferente. Esto siempre se hace y ustedes también lo deben hacer. Cada vez que se enfrentan a probabilidades o a esperanza de las utilidades, plantear ecuaciones de indiferencia. Entonces, ¿cómo se ve esto? Y cómo es la notación específica, es la siguiente. ¿Qué quiere decir esto? La esperanza del jugador 1, cuando él juega U, dado que el jugador 2 juega sigma 2, o sea que juega con estas probabilidades, estas estrategias, va a ser igual a. Entonces, ¿qué hacemos ahora nosotros? Nos vamos a donde el jugador 1, que es lo que estamos evaluando, que sería U, y vemos el jugador 1, ¿cuáles son sus utilidades? Son 5, son 3 y 4. Entonces, por una décima, ¿quién se atreve a decirme cómo es la utilidad que enfrenta el jugador 1
cuando el otro jugador, de la estrategia U, cuando el otro jugador juega con una distribución de probabilidad sigma 2. Dale, Catalina. Ahí me apareció tu mano levantada. Es R por 5 más 3 por S más 4 por 1 menos R menos S. Súper. Ya. ¿Y qué debemos hacer ahora? Está súper bien eso. Lo que vamos a hacer ahora es decir, ya, nosotros sabemos cuál es la de U. Y nosotros también sabemos cuál es la de M. Y también sabemos cuál es la de D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que todas estas sean iguales. O sea, lo mismo que hicimos para la U, que es 5 por R, 3 por S y 4 por 1 menos R menos S. Vamos a hacerlo para el M, que sería 4 por R, 6 por S, 4 por 1 menos R menos S. Y también para el D. Y de esta forma, así planteamos nuestro jugador indiferente. ¿Indiferente en qué? Él es indiferente entre jugar U, entre jugar M y entre jugar D, dado que el jugador 2 jugó sigma 2. Bueno, y esto se vería de esa forma, tal como dijo la Cata, y ahí igualamos con la estrategia, o sea, ahí obtenemos el resultado. Yo les recomiendo que ustedes siempre hagan esto, como digan, ya, yo debo encontrar la indiferencia y voy a establecer todo esto, todas estas esperanzas, y vayan anotando, así como ya, esta es la esperanza de la utilidad del jugador 1, dado que juega U, dado que el jugador 2 juega sigma 2. Y después digan, ya, esta es la esperanza del jugador 1, dado que juega M, y lo tengan a un lado, porque siempre lo van a utilizar y lo van a reciclar. Entonces después pasan a ver la esperanza de la utilidad del jugador 1, dado que juega M, dado que el jugador 2 juega sigma 2. Y obtienen la siguiente resultado. Otra recomendación que siempre hago yo es que trabajen con símbolo A cuando se trata de ecuaciones, porque muchas veces llegan hasta el final y no les da, y es porque se equivocaron en un signo y restaron mal. Y ya no se arriesguen. No en este control, sálvenlo. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos la ecuación del jugador indiferente. O sea, ya, en el control igual le van a tener que hacer su desarrollo, pero por lo menos corroboran que está bien. Y yes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Tenemos tres ecuaciones. Ustedes pueden ver que tenemos tres ecuaciones y solamente dos incógnitas. Y por física de primer año sabemos que si tenemos tres ecuaciones y dos incógnitas, el problema está más que resuelto y podemos hacer una sustitución o matriz, todo lo que se les ocurra para encontrar las soluciones. De esta forma obtenemos que existe un equilibrio. Reemplazando, vamos a encontrar que R vale 1/3 y S 1/9. Y siempre se tiene que P es mayor que 0, que Q es mayor que 0 y 1 menos P menos Q es mayor que 0. Ah, no, eso. El equilibrio existe si esto se cumple, porque ahora encontramos los valores para R y S, ¿cierto? Para R y S. Solo hemos visto para el jugador 2. Hemos encontrado R, S y por ende 1 menos R menos S. Pero ahora debemos plantear lo mismo que hicimos ahora, que es plantear las ecuaciones en las que el jugador 1 es indiferente, pero ahora para el jugador 2, vamos a plantear las ecuaciones en las que el jugador 2 es indiferente, y hay que encontrar P, Q y 1 menos P menos Q. Y si todo es mayor que 0 y todo suma 1, vamos a estar bien. Entonces, aquí está el truco. Ahora vamos a plantear la esperanza de la utilidad del jugador 2. Entonces, nuevamente notación. La esperanza de la utilidad del jugador 2, este es el jugador 2, dado que él juegue L, porque ahora son sus estrategias L, C y R, entonces va a ser L, dado que el jugador 1 juega sigma. ¿Por qué? Porque se acuerdan que antes vimos que siempre mi esperanza de utilidad va a estar condicionada a lo que el otro juegue, ¿cierto? Pero al momento de que yo escoja mi beneficio, siempre me debo fijar en lo que me reporta mi utilidad, mi propia utilidad, no me debo fijar en la del resto. Si lo perjudico o no, no importa, solamente si es que yo maximizo mi beneficio. Entonces, ahora vamos a plantear todas las ecuaciones de utilidad, pero para el jugador 2. Entonces, esto sería así. La esperanza de utilidad del jugador 2, cuando él juega L, entonces decimos ya, cuando él juega L, ahora tenemos que ver todo esto, ¿cierto? Porque estamos en el jugador 2. Dado que el jugador 1 juega U, juega M y juega D. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sería, en este caso, hay que plantearnos la esperanza de la utilidad también de cuando juega C y vamos a igualarlo cuando juega R. Y ahora procedemos a utilizar las probabilidades. Entonces sería, ¿alguien se atreve a decir cómo sería la esperanza de la utilidad cuando juega L, dado que el jugador 1 juega sigma 1? Vamos a ver.
¿no? 9P más 3Q más 4 por 1 menos P menos Q. Súper, ¿cuál es tu nombre para que quede la grabación? Ignacio. Súper, ya. Después me envían un correo quizás recordándome por las décimas. Exacto, ¿por qué? Porque estamos siempre nosotros evaluando la esperanza de la utilidad condicionada ¿a qué? A la distribución de probabilidad, pero del otro jugador. Si antes estábamos en el jugador 1 y usamos R y S y 1 menos R menos S, ahora estamos viendo la esperanza de la utilidad del jugador 2 condicionado a la distribución de probabilidad del jugador 1. Entonces ahora va a estar condicionado a P, Q y 1 menos P menos Q. Entonces esto se vería 9 por, Q, 9 por P, 3 por Q, más 4 por 1 menos P menos Q. Y también agarramos la de la C y la de la R, la estrategia, la esperanza de la utilidad. Y de esta forma obtenemos las siguientes las ecuaciones. Y de nuevo, vamos a obtener un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones y 2 incógnitas y podemos encontrar los valores de P y Q. Para mostrarles cómo se haría, ya, de forma de que ustedes también lo puedan después hacer en casa, calculadora de sistemas de ecuaciones. Entonces ustedes ponen eso y si ustedes se fijan, lo único que deben hacer es ingresar en las ecuaciones separadas por coma y en este caso podrían poner, vamos a ver si funciona, coma, se me agarró eso, 5 menos P, ya, aquí en una coma y esto debe ser igual a esto. Ya, entonces aquí quizás funcione si hago esto. Con 2 ecuaciones yo creo que basta. Entonces, no me falta una tercera. Resolver para Q. A ver si me funciona. Ya, no me funciona, pero después le subo un video. Disculpa, Sofi. ¿Sí? Es que lo primero que hicimos eso de aplicar la función de mejor respuesta, ¿Ya? como que igual se eliminaba el L, como que se puede eliminar el L, porque como que el jugador 2 no va a querer jugar nunca L. Entonces como que eso no haría como más fácil el resolver como todo esto, o igual hay que usar como toda la matriz. Ya. A ver, discutamos. ¿Por qué crees que el jugador 2 nunca quiere jugar él? Porque si el jugador 1 juega U, ¿Ya? va a jugar R el jugador 2, y si el jugador 1 juega M, va a jugar R el jugador 2, ¿Ya? y si el jugador 1 juega D, el jugador 2 va a jugar C, entonces como que nunca va a jugar L. Claro, pero... Y, ¿Ya? no, y es que si se elimina L, entonces también se va a eliminar el U, entonces quedaría una matriz de 2 por 2. La cosa es que para poder eliminar la estrategia, recuerda que tiene que ser siempre mayor estricto, o sea, siempre mayor. Era una estrategia estrictamente dominada. Y cuando hicimos, si tú te empiezas a comparar, poner en caso, te das cuenta de que L no es una estrategia estrictamente dominada, sino que está débilmente dominada, en donde para unos casos se cumple, pero no para todos. Y ahí te pones en los casos. Por ejemplo, si juega L y C, si comparas L y C, y te pones en el caso de que el jugador no juega U, ves que él prefiere L antes que C. Si él juega M, él prefiere C. Si él juega D, él prefiere C. Entonces, está débilmente dominada. ¿Por qué? Porque para el caso de cuando juega U, él prefiere L. Entonces, después va al otro caso. Y así. Pero efectivamente, si te das cuenta, más adelante lo vamos a ver, él no, efectivamente no quiere jugar L porque siempre prefiere R y C y se puede eliminar, pero a priori no.
tienes que hacer el análisis de, ya, de las utilidades, la esperanza y todo eso para ver de que no lo puedes eliminar al tiro. Y Ah, ya. Pero si estuviera como estrictamente dominada, como que sí, igual puedo ahí la como puedes eliminar. sacarme esa matriz y trabajar como con las que me Exacto, quedan. eso mismo, porque Ya. de hecho eso es lo que tienes que hacer para eliminarla, para trabajar más simple. Eh, Estoy viendo si es que está estrictamente dominada, pero creo que no. Pero igual lo pueden ver en casa y me comentas por correo si es que estaba estrictamente dominada, pero yo creo que lo hice y no estaba dominada. Entonces, sigamos. Ya, entonces tenemos la ecuación, el sistema de ecuación, y cuando lo llevamos como al Symbolab, nos damos cuenta de que, bueno, yo lo hice a mano, sin Symbolab, igualando la primera con la segunda y la primera con la tercera, obtienes las ecuaciones de que Q es igual a 2 menos 4P, y también que Q vale 3 quintos menos 8 quintos P, y de esta forma tú tienes las soluciones de que P vale 7 doceavos y Q vale menos un tercio. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Nos dio una probabilidad negativa. Si nos da una probabilidad negativa, eso quiere decir que esto no es posible. Estamos en un problema de infactibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Como no es factible tener probabilidades negativas, recordamos el teorema del profe Lema, no sé si alguien tuvo probabilidades con el profe Lema, no existe un equilibrio en que todas las estrategias tengan probabilidad no nula. Entonces, aquí entra lo que dice la compañera. Algo está pasando en que nosotros dijimos, bueno, yo voy a asumir que P es mayor que 0, Q es mayor que 0 y 1 menos P menos Q es mayor que 0. Entonces yo estoy diciendo que todas las estrategias, mi jugador la está jugando con una probabilidad mayor que nula. Pero eso es falso, nos llegamos a una contradicción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay una de estas estrategias que el jugador le va a asignar una probabilidad igual a 0. ¿Cuál? No sabemos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Poniéndonos en casos. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, llegamos a una contradicción. P, o sea, Q es negativo, eso no puede existir. Entonces, una de estas es igual a 0. ¿Cuál? Nos vamos a poner en casos. Entonces, para resolver este problema debemos usar casos. Hay que notar que ninguna de las estrategias es estrictamente dominada en estrategias puras. Eso era lo que le comentaba la compañera. Como ninguna estrategia es estrictamente dominada, no podemos eliminarlas a priori. No podemos decir como, la estrategia L no la va a jugar. ¿Por qué? Porque si hacemos el análisis estrategia por estrategia, porque siempre se hacen agarrando dos estrategias y comparando con todas las otras estrategias del jugador. ¿Recuerdan hacer eso, cierto? Que para ver estrategias estrictamente dominadas, ustedes se centraban en dos estrategias, o sea, el jugador 1, jugador 2, y comparaban con todas las otras estrategias del otro jugador, sin importar que sean dos. Entonces vemos que no es estrictamente dominada, no podemos eliminar, estamos en el caso de que no tiene una probabilidad negativa, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a plantear condiciones. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Vamos a decir, paso 1, R mayor a 0, S mayor a 0 y 1 menos R menos S igual a 0. Nos replanteamos toda la vida. Estamos reponiendo en los casos de que el jugador 1 juega con una probabilidad mayor que 0, la estrategia L, con una probabilidad mayor que 0, la estrategia C, y con una probabilidad nula, la estrategia R. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca va a escoger la estrategia R. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando hagamos esto, nos vamos a dar cuenta que antes teníamos todo este sistema de ecuaciones, pero ahora esto se va a ver de esta forma. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que R y S van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el consumidor va a ser indiferente. ¿Y R? ¿Qué va a pasar con R? Nadie lo va a preferir. ¿Por qué? Porque es mayor que nulo. Entonces, ¿qué podemos imponer? La condición de que sea mayor. Entonces, si antes trabajamos con todas las igualdades de esperanza de la utilidad para el jugador 2, ahora ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la esperanza de la utilidad eh, de igualdad para las estrategias que no son nulas y de mayor igual para la estrategia nula. Entonces, ahora procedemos con eso. Y nosotros vamos a desarrollar estas ecuaciones que ya las tenemos listas. ¿Por qué las tenemos listas? Porque nada de la matriz ha cambiado, solamente han cambiado los signos. Si antes era igualdad, ahora es mayor estricto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros solamente escribimos que de esta ecuación obtenemos de esa ecuación reemplazando, vamos a obtener esa expresión, y de esta forma vamos a obtener que Q es igual a 2P menos 4P, 2 menos 4P, y de la segunda vamos a obtener una inecuación en la que nos dice que Q es menor que 3 quintos menos 8 quintos P.
Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para evaluar esto si es como esto es factible o no es factible? Graficar. Como en Opti nosotros graficábamos y decíamos, bueno, nosotros tenemos que, esta es la curva, no sé si se ve, vamos a agrandarlo un poquito. Esta es la región que nos dice Q menor que 3 quintos menos 8 quintos P, que está en morado, y la otra nos dice que la recta es Q igual a 2 menos 4P. No se tocan en ningún punto a menos que sea negativo, y probabilidades negativas no podemos tener. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al caso 2. Y el caso 2 te dice, bueno, ahora supongamos que la estrategia que juega con probabilidad S es nula. Ya, y aquí está el truco que decía su compañera, que en vez de partir al tiro probando por casos, hacia lo loco, razonemos un poco y digamos como, bueno, ¿cuál es la estrategia que nunca estamos usando? O que nunca va a preferir el jugador. Si se fijan, nunca iba a preferir la estrategia R, porque prefería jugar C o jugar R antes que jugar L, ¿cierto? Entonces, lo más lógico sería primero partir con L igual 0, o sea, R igual 0, y después con todas las demás. Aquí lo hicimos al revés. Partimos con 1 menos R menos S igual 0, después C igual 0, o sea, la probabilidad que es la que estamos jugando, y al final vamos a ver R igual 0. Entonces, un poco de intuición siempre igual ayuda para que se ahorren matraca. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al caso 1, nos dio infactible, pasamos al caso 2, en donde dijimos ya, ahora la probabilidad con la que juega la estrategia C, o sea, S, es igual a 0. Ya, entonces, ¿qué hacemos? La matriz, lo mismo que antes, ahora vamos a tener R, y esta va a ser 0, la probabilidad con la que estamos jugando C, y esta de acá va a ser 1 menos R. Entonces, de nuevo, ¿qué hacemos? Asumimos indiferencia entre las otras estrategias que no son negativas, o sea, no negativas, y nulas, que sería L y R, van a ser iguales. Entonces acá ponemos la esperanza de utilidad del jugador 2 de la estrategia L dado sigma 1 va a ser igual a la esperanza del jugador 2 de R dado sigma 1, y nos falta imponer que esta de acá, L u R, sea mayor que la esperanza de la utilidad de C. ¿Por qué? Porque esta es nula, o sea, no la vamos a jugar. Entonces aquí eran las dos que les dije. Y ahora simplemente reemplazamos de las ecuaciones que antes les dije que tenían que tener a mano o en un cuadradito aparte para siempre poder reemplazar al tiro. Y vemos que nos quedan otras nuevas inecuaciones y otra ecuación. Esta nuevamente graficamos porque nos va a dar, ustedes siempre intenten despejar lo más posible. Y ahora procedan a graficar. En el control igual pueden graficar una recta, una pendiente, ya saben cómo hacerlo, si no usan como programas como Wolfram Alpha, Symbolab, lo que se les ocurra. Y la cosa es que anoten todo su razonamiento. De esta forma nosotros podemos ver de nuevo que si Q es mayor que 2 menos 4P, sería toda esta región de acá, y la otra nos dice que Q es 3 quintos menos 8 quintos P. Si se fijan, nuevamente se intersectan en un espacio negativo, en el cuarto cuadrante, no, en el tercer cuadrante. Y esto no puede ocurrir. ¿Por qué no puede ocurrir? Segundo cuadrante, creo que. Sí, segundo. ¿Por qué? Porque nos dan probabilidades negativas. ¿Y qué ocurre cuando hay probabilidades negativas? Es un problema infactible. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al último caso, en donde decíamos, bueno, juguemos L con probabilidad 0. Ya. Si bien nosotros dijimos, bueno, antes, al principio del juego, no podíamos eliminar la estrategia L, dado que no era una estrategia estrictamente dominada, pero ahora estamos cachando que nunca se va a jugar. Entonces la probabilidad con la que va a jugar ese jugador va a ser 0, es nula. Y ahora vemos que aplicamos las mismas condiciones anteriores, que decimos que, bueno, indiferencia para las estrategias que no sean nulas, y cuando yo pesco la estrategia C, esta debe ser mayor que la estrategia L para que el consumidor, o sea, para que el jugador prefiera jugar la estrategia C antes que la estrategia L. Y así se vería. Entonces, ustedes reemplazan de nuevo las ecuaciones y obtienen un sistema de ecuaciones y el sistema de inecuación, y se proceden a graficar para ver si existe alguna solución gráfica. Y de esta forma ustedes obtienen que sí, están en un caso de solución flexible. ¿Por qué? Porque tienen una recta que les dice que Q es igual a 5 sextos menos 2P, sería la recta rosada, y aparte le dice que Q debe ser menor o igual que 2 menos 4P. Entonces les tira toda esta región. Y si ustedes intersectan, van a tener todo este espacio de soluciones factibles, toda esa recta. Menos las que sean negativas, claro. Esas se eliminan, solamente les quedarían las de este espacio. Y ahora, ¿cómo ustedes pueden concluir?
Bueno, existen soluciones factibles que satisfacen estas dos ecuaciones que les dio del resultado. ¿Y cómo son de la forma? Bueno, nosotros sabemos que el espacio en que se mueven las probabilidades va entre 0 y 5, o sea, obviamente es 0, porque es el mínimo valor que puede obtener P. Si ustedes reemplazan 0 de acá, en esta ecuación de acá, van a obtener que Q es igual a 5 sextos. Entonces, nuevamente vemos que si reemplazamos aquí voy acá, 1 menos, ya. Entonces, tenemos que P va entre 0, ¿y cuál es el otro límite para P? Bueno, sabemos que Q también puede tomar valores entre 0 y 1. Si reemplazamos el 1 acá, Q igual 1, vamos a obtener 1 menos 5 sextos igual a menos 2P. Y de esa forma ustedes obtienen el 5 doceavos. Y finalmente Q lo dejan expresado como la igualdad, porque es un intervalo súper grande. Y de esa forma ustedes tienen la solución. Ahora, ¿qué pasó? Encontramos P, Q y 1 menos P menos Q, pero nos falta encontrar R, S y 1 menos R menos S, porque no se mantienen los anteriores. Acabamos de encontrar una distribución de probabilidad para el jugador 2 que impacta en la decisión del jugador 1, entonces la distribución de probabilidad del jugador 1 cambia, no es igual a la misma que encontramos anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos? Como vimos que el jugador 2 juega con una probabilidad nula, la estrategia L la podemos eliminar. Y eso era lo que había dicho la compañera. En el primer caso no la podíamos eliminar. ¿Por qué? Porque no era una estrategia estrictamente dominada. Pero ustedes pueden anotar y hacer el análisis de que notar que la estrategia L nunca va a ser jugada, entonces va a jugar con probabilidad igual 0, y de esa forma estaría correcto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar esa estrategia y nos va a ayudar mucho porque se nos va a reducir la matriz, de forma que vamos a tener P, Q, 1 menos P menos Q, y S y 1 menos S. ¿Y qué andamos buscando? Andamos buscando S y 1 menos S. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, encontramos P y Q, R igual a 0, entonces solamente nos falta encontrar S, y por ende si encontramos S, 1 menos S. Y ahora, esta va a ser más fácil. Vamos a ver de nuevo que por esta eliminación y todas las estrategias estrictamente dominadas, una vez que eliminamos R, podemos eliminar la estrategia U, dado que la estrategia U es estrictamente dominada por la estrategia D. ¿Cómo lo ven? Como les dije, ustedes tienen que agarrar dos estrategias, la U y la D, queremos comparar. Y comparar cuál es la que se prefiere ante todas las estrategias del otro jugador. La C y la R. Entonces decimos, cuando el jugador 2 juega la estrategia C, ¿qué prefiero yo? ¿Jugar U o jugar D? Obviamente prefiero jugar D. Cuando el jugador 2 juega R, ¿qué prefiero yo como jugador 1? ¿Jugar 4 o jugar U que me da 4 o jugar D que me da 5? Obviamente jugar D. De esta forma, dado que siempre se obtienen mayores utilidades independiente de lo que el jugador contrario elija, voy a preferir jugar D, y por ende la estrategia U es una estrategia estrictamente dominada y la podemos eliminar. Pero esto una vez que eliminamos la estrategia L. ¿Por qué? Porque dijimos que al final el único caso que nos servía era cuando se jugaba la estrategia L con una probabilidad igual nula. Entonces, ¿se está entendiendo hasta ahora, cierto? ¿Hay alguna duda, consulta? Yo tengo una duda. Entonces, Sofi, si nosotros hacemos todo este análisis antes como de llegar a una probabilidad que sea menor a 0, como, como si decimos como ya, el jugador 2 nunca va a querer jugar L, como al principio. Ya. No necesitamos como hacer como lo de las igualdades, todo hasta que llegara a una probabilidad negativa, ¿cierto? O sea, podemos hacer el análisis antes, como porque vamos a saber que va a llegar a una probabilidad negativa. Claro, entonces tú dices, por ejemplo, te puedes saltar todos los casos, el caso, Sí, por como ejemplo, de eso. partir de acá, y directamente decir como ya. Vemos que no existe estrategia estrictamente dominada, porque analizamos y vemos que en la matriz no existe estrategia estrictamente dominada. Déjame devolverme al principio. Acá, cuando dijimos vamos a analizar estrategia estrictamente dominada. Aquí. Tú dices como no hay estrategia estrictamente dominada, no puedo eliminar nada, nos vamos a poner, vamos a buscar en mixtas, vamos a asignar distribución de probabilidades. Ya, asignaste distribución de probabilidades, dices, Y ahí mismo decir como que R va a ser 0, como al tiro. sí,
Y ahí tú puedes decir, bueno, vemos que R nunca va, la estrategia L nunca va a jugarse porque se va a preferir jugar C y se va a preferir jugar R, de forma en que podemos asumir que R igual 0. Ah, ya, Y bacán. ahí continuar desde R igual 0 hacia adelante y ver si es que te da algo con sentido. Y si no, puedes volver a este paso y ahí empezar a trabajar. Pero Ya, si tienes buena intuición, puedes saltarte y ahorrarte estas cosas. ya, bacán. Gracias. ¿Otra duda, consulta hasta ahora? Ya, estábamos aquí, en donde la estrategia B siempre iba a ser preferida por sobre la U. Entonces la U la podemos eliminar. Cuando eliminamos una estrategia, la matriz se hace más chiquita y más fácil de trabajar. Entonces, eliminemos la estrategia U y nos queda de esta forma. Abajo me falta espacio. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a establecer, Ya, acá lo que estamos diciendo es que si eliminamos una estrategia es porque el jugador nunca la va a elegir. Entonces, ¿qué estrategia eliminamos? Eliminamos la estrategia U, ¿de acuerdo? Y esa estrategia U está relacionada con P. ¿Y qué pasa? Si eliminamos U, significa que P es igual a 0, ¿ya? Y antes habíamos dicho todo el intervalo en que vivía la estrategia P y la estrategia Q. Entonces, si P es igual a 0 y como Q es igual a 5 sextos menos 2P, reemplazando obtenemos que Q vale 5 sextos y P igual 0. Entonces, ¿cuánto vale 1 menos P menos Q? Simplemente vale 1 menos 0, que dijimos que era lo que era, menos 5 sextos y te queda un sexto. Entonces, tenemos la distribución de probabilidades del jugador 2 y con eso lo hacemos por indiferencia. Y vamos ahora a analizar finalmente la distribución de probabilidades del jugador 1, que sería S y 1 menos S. O sea, en resumen, encontramos P porque lo eliminamos, entonces es 0. Q reemplazamos en esta ecuación 5 sextos menos 2P. Y 1 menos P menos Q es reemplazar P y Q encontrado anteriormente. Ya tenemos la del jugador 2, pero ahora seguimos sin tener idea cuánto vale S y 1 menos S, que están asociadas al jugador 2. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, establecemos la indiferencia del jugador 1 por la estrategia M y D, dado el sigma 2. O sea, dado R, S y 1 menos R menos S. Y como eliminamos la estrategia L, sabemos que R igual 0. Entonces, vamos ahí con la tabla y obtenemos la esperanza de la utilidad cuando juega M, dado el sigma 2, que sería R, S y 1 menos R menos S, sabiendo que R es 0. Entonces, este término se nos va y este término se nos va. Y simplemente nos quedan las ecuaciones que estarían acá. Tenemos que, finalmente, esta ecuación. Tenemos, ustedes se fijan, dos incógnitas, S y R menos S. Y finalmente tenemos que encontrar que aquí sabemos que R0 se nos va y nos queda que S vale un tercio. Y como R, o sea, 1 menos R menos S, R0, reemplazamos un tercio y esto nos da 2 tercios. Y finalmente tenemos la distribución de probabilidad para el jugador 1, que era lo que andábamos buscando. Entonces, finalmente, ¿cómo se vería este juego? Uno, en el equilibrio de Nats, bueno, ya, el equilibrio de Nats en estrategia mixta se encuentra dado por, siempre uno escriba en orden la distribución de probabilidad del jugador 1, o sea, sigma 1, y pone una coma y pone la distribución de probabilidad del jugador 2. Entonces, nosotros sabemos que el jugador 1 en orden era R, después venía la S, y después venía 1 menos R menos S. Y dijimos, bueno, R, que estaba asociado a la estrategia L, nunca va a ser jugada, entonces esto era 0. S lo encontramos, era un tercio. Estoy al revés. Este es del sigma 2, sorry. Estoy analizando este. S era un tercio, recuerden. Y finalmente 1 menos R menos S nos dio 2 tercios, ¿cierto? Y después se van al Q. O sea, se van al jugador 1. El jugador 1 tenía P, Q y 1 menos P menos Q. Y también la encontramos. Soy pésima escribiendo, por eso hice esta PPT para que sea más explicativa. Ya, ¿se entendió, cierto, cómo escribir los sigma?
Siempre aquí ponen el jugador 1 y acá siempre ponen al jugador 2, que no se le olvide. Ya. Si no hay dudas, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Todo ok? ¿Todo ok? Yo me acuerdo que hice este ejercicio el año pasado, como el año antepasado, no, el año pasado, el primer semestre, y apareció en el control, solamente con unas pequeñas diferencias, y muchos decían como, oh, no puedo porque no puedo eliminar ninguna estrategia, o algunas decían como, me da probabilidades negativas, ¿qué hago? Y era como, lo vimos en auxiliar. Así que mucho ojo. Ya, pasamos a estrategia evolutivamente estable. Entonces, tenemos 3 definiciones para atacar esta estrategia evolutivamente estable. La definición 1 consta en que tú te das a alguien mutante y a alguien normal. Entonces tú dices, bueno, existe una población normal que cumple ciertas características, las características son las estrategias, y las mutaciones son aquella población que aparece y quieres ver si es que esta mutación va a ser evolutivamente estable. Entonces partimos con este ejemplo. 1. Suponemos que toda la población inicie jugando una estrategia S, que sería la estrategia de los normales, y ahora vamos a suponer que los normales son los Denis Sauro. ¿Ya? Denis Sauro es un profesor de la escuela, no sé si han tenido clases con él. ¿No? Ya. Lo tenemos genio, lo tenemos genio. Espero que lo amen. Ya, entonces está Denis Saure y él es normal, y de pronto aparece una estrategia que se llama Constanza Contreras, que es otra profesora. Aquí le puse Raimundo Roga, pero es Constanza Contreras. Y la cosa es que es una minoría, ¿ya? Es una minoría que aparece con esta estrategia, ese gorrito. Y tú le dices, ya, te voy a asignar una proporción epsilon. Y este es un valor muy pequeño, que es menor a 1. Y voy a decir, ya, tú vas a aparecer con esta proporción. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a obtener que la matriz anterior, lo mismo que en distribución de en estrategia mixta, vamos a asignarle una distribución, pero de proporción. Entonces decimos Constanza Contreras aparece con epsilon, y lo que no sea Constanza Contreras, que es lo normal, va a ser 1 menos epsilon, que representa toda la otra población anterior. Asumimos como 1 toda la población. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? Vamos a calcular los pagos de cada aptitud. La aptitud de Nisaure y la aptitud Constanza Contreras. Porque recuerden que ahora las estrategias no son estrategias, sino que ahora serían aptitudes o características de los normales o mutantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y acá dice, ahora los jugadores representan poblaciones, las estrategias genes y los pagos aptitudes o capacidades. Ahora, vamos a calcular los pagos para cada aptitud, o sea, para cada pago. Y recordar que ahora los jugadores, lo mismo de antes. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la esperanza de la utilidad de Denis Saure. Aquí debo hacer unos cambios. Y ahora lo que hacemos es decir, bueno, sabemos que él está con una probabilidad, con una proporción 1 menos epsilon, y la otra alternativa es epsilon. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los pagos de Denis Saure? Aquí está en color. Denis Saure tenemos que es 1 menos epsilon, 1 menos epsilon, 1 menos epsilon, porque estamos calculando así, por la utilidad más epsilon por 0. Y lo mismo para, como quieran, Raimundo Enturrado, Constanza Contreras, que sería 1 menos epsilon por 0 más epsilon por 0. Ustedes pueden ver como que es muy similar a la estrategia mixta con la distribución de probabilidad. Cuando calculábamos no sé, decíamos ya, ¿cuál es la esperanza de utilidad del jugador 1 dado que el jugador 2 juega sigma? Entonces, la esperanza del jugador Denis Saure dado que el jugador 2 juega esta distribución de probabilidad. Y ahí se obtiene. Entonces, de esta forma, ustedes dicen ya, yo lo que quiero evaluar si es que Denis Saure, emparejado con Denis Saure, es mayor que esta de acá, que Constanza Contreras con Denis Saure. ¿Por qué quiero hacer eso? ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que en clase vimos el emparejamiento crítico. No sé si ustedes se acuerdan. Aquí estamos viendo qué es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos diciendo, bueno, vamos a ponerle 1 menos epsilon a que
a la persona normal, normal, ya, normal, normal, que sería este caso, ¿cierto? Más epsilon, que sería lo de acá arribita, por el emparejamiento que es normal, mutante, y en ese orden. Y quiero ver si esto es mayor que 1 menos epsilon por el emparejamiento mutante normal. Si yo digo 1 menos epsilon, ¿vale? Por normal, o sea, mutante normal. Entonces vamos siguiendo el orden. Simplemente seguir el orden. Más epsilon, que es de nuevo lo de arriba, por emparejar mutante, mutante. Mutante, mutante. Porque recuerden que una proporción epsilon empezó a obtener un gen que era Constanza Contreras. Entonces, de esta forma ustedes están evaluando si es que cumple la definición 1. Y nosotros estamos viendo con esto que sí se cumple. ¿Por qué? Porque nos queda que 1 menos epsilon debe ser mayor que 0. Y de esta forma dicen, bueno, ¿se cumple o no se cumple? Se cumple, porque recuerden que epsilon está entre 0 y 1. Y dado que se cumple, nosotros podemos decir que, ¿qué es lo que podemos decir? Recuerden que llegamos a esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos decir? Que la estrategia S es una estrategia evolutivamente estable. Y en este caso S era Denisauria. Eso era lo que podemos concluir de este ejercicio. ¿Cierto? ¿Se entendió? Sí, quedó claro. Súper. Entonces, pasamos a la definición 2, que es otra forma de resolver ejercicios también que se usa mucho cuando tienes como matrices grandes. Entonces, ¿qué vamos a decir? En un juego simétrico de 2 jugadores, una estrategia pura, S, es evolutivamente estable si cumple estos criterios de acá. En esta de acá nosotros decíamos como, en un juego simétrico de 2 jugadores, una estrategia pura S es evolutivamente estable si cumple esto. Si cumple eso, decíamos es evolutivamente estable. Ahora, la definición 2 nos dice, bueno, ahora solamente fíjate en 2 cosas. Fíjate si SS, o sea, el par de estrategias, es un equilibrio net simétrico, ¿ya? Es decir, si para cada esperanza de la utilidad de esa estrategia con ella misma es mejor que cualquier otra estrategia que pueda haber con ella. Eso se lo voy a mostrar más adelante. Y también fíjate si es que existe un S' distinto de S, tal que esto sea igual, entonces evalúa el emparejamiento crítico. Entonces, ¿para cuándo se utiliza esta definición? Es más fácil usar para condiciones de matrices 3×3 o más grandes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, así no se entiende nada. Entonces vamos a hacer un ejemplo en que unos simples pasos son primero tú tienes que encontrar los equilibrios de Nash, ¿ya? Una vez que los encuentras, tienes que decir, bueno, estos equilibrios de Nash son simétricos, ¿ya? Si no son simétricos, entonces no es una estrategia evolutivamente estable. Así de simple, si no es simétrico, no es una estrategia evolutivamente estable. Y si la respuesta es sí, debes analizar el siguiente paso. El siguiente paso es preguntarte si es un equilibrio Nash simétrico estricto, que era lo que habíamos dicho acá. Esto de acá te pregunta si es un equilibrio Nash simétrico estricto. ¿Ya? Y finalmente, si te dice que no, entonces verifica un paso más. ¿Y cuál es ese paso? El emparejamiento crítico. Si te dice que sí, si es un equilibrio simétrico estricto, entonces concluye al tiro que es una estrategia evolutivamente estable. Entonces, definiciones. ¿Qué es un equilibrio Nash simétricos? Cuando te reporta la misma utilidad para cada jugador. Es decir, si yo digo la estrategia A y la estrategia B, A, B, nos dio que era un equilibrio de Nash y nos reporta que A nos da, para el jugador 1 le da un pago de 3 y al otro le da un pago de 3. Esto es un equilibrio de Nash simétrico. ¿Se entiende? Es en utilidades. Si al jugador 1 le da 3 y al jugador 2 le da 2, no es simétrico. ¿Ya?
Entonces el primer paso te dice como, ya, ¿es un equilibrio NAT simétrico? Si es sí, pasa a la siguiente ronda. Que sea estricto. ¿Qué significa que sea estricto? Que no existe otra función de mejor respuesta para esa estrategia que ella misma. Eso. ¿Qué es lo que está acá? No caché que estaba anotado. Ahí lo vamos a ver más adelante. Ahora veamos el ejercicio. Bueno, en estos dos simples pasos ustedes pueden encontrar una estrategia evolutivamente estable siguiendo esos pasos. Entonces, acá le dice, encuentra la estrategia evolutivamente estable en puras presente en el siguiente juego. Entonces, tienen la estrategia estudiar, rendirse y carretear, que esas son las que ustedes se van a enfrentar ahora, este fin de semana. Ustedes pueden estudiar, o pueden rendirse, o pueden preferir carretear. Y tienen los pagos de la matriz. O sea, ustedes dicen, bueno, ¿cómo partimos entonces para resolverlo? Primero vamos a encontrar los equilibrios de Nash y ver si es que son simétricos. Ahora, para encontrar los equilibrios de Nash, ustedes pueden hacer eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas o bien intersección de mejor respuesta. Entonces vamos a mí siempre me gusta intersección de mejor respuesta cuando son como muchas matrices, o sea, muy grande la matriz, porque solamente me pongo en caso y veo. Entonces, aquí está en pantalla el resultado de la intersección de mejor respuesta. Y esto se da por, entonces, como yo les decía, pónganse en algún jugador, sea en el jugador 1 o el jugador 2. En este caso, pongamos en el caso del jugador 1. Ya, cuando yo como jugador 1 estoy analizando entre estudiar, rendirse, carretear, y digo, ya, si el jugador 2 decide estudiar, ¿qué me conviene a mí como jugador 1? Bueno, a mí me conviene estudiar me reporta 1, rendirme me reporta 6 quintos y carretear me reporta 9 quintos. Ah, me reporta carretear, más, se lo subrayo. Ya, si el jugador 2 juega a rendirse, ¿qué me conviene a mí como jugador 1? Bueno, estudiar me reporta 2, rendirme me reporta 2 y carretear me reporta 9 quintos. Entonces, ¿cuál es el que me reporta más? Estudiar y rendir me reportan más y de igual forma. Entonces subrayo los dos. Y lo mismo con carretear. Carretear y digo no. Cuando el jugador 2 carretea, todas me convienen. Estudiar, rendirme o carretear. Y hago este mismo análisis, pero para el jugador contrario. Entonces digo, cuando el jugador 1 estudia, ¿qué me conviene a mí como jugador 2? Cuando el jugador 1 estudia, a mí como jugador 2 me conviene estudiar, me reporta 1, rendirme me reporta 6 quintos y carretear me reporta 9 quintos. Claramente carretear me importa más. Y lo mismo con rendirme. Veo que me reporta más estudiar y rendirme que carretear. Y finalmente carretear me importa las tres de igual forma. O sea, me reporta una utilidad igual. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora agarramos la intersección de mejores respuestas. Es decir, agarramos aquellos que estén doblemente pintados con los dos colores. Que sería este y este. Ahora, ¿qué decimos? ¿Qué era lo que teníamos que encontrar? Teníamos que encontrar los equilibrios de Nash simétricos. Y simétricos era en pagos, no estrategia. No estrategia, recuerden. Porque ustedes dicen, yo tengo del anterior, tengo que era carretear, estudiar, rendirse, estudiar, carretear y carretear. Y ustedes dicen como, carretear es equilibrio de Nash simétrico, porque tienen carretear y carretear. No, porque es en pagos, en utilidades, no es en los nombres de la estrategia. Entonces, ¿cuáles son los equilibrios de Nash encontrados? Son aquellos que tengan las dos cositas marcadas. Aquí abajo me faltó porque aquí están todos. Entonces, ¿cuáles son aquellos que sí son en pagos simétricos? Este no es simétrico, este sí es simétrico, este sí es simétrico, este no es simétrico, entonces me queda rendirse y carretear. Entonces ya, agarramos los equilibrios de Nash simétricos. Los demás no son estrategias evolutivamente estables. ¿Por qué? Porque no son equilibrios de Nash simétricos. Así de simple, la cortan. Y pasan al segundo criterio. Ahora, la estrategia S es un equilibrio de Nash simétrico estricto. Y aquí yo les recuerdo, ¿qué es estricto? Estricto es que para una estrategia, ella misma es la única función de mejor respuesta y no existe otra. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Para la estrategia rendirse, ¿cuáles son las funciones de mejor respuesta? Rendirse es ella misma. ¿Por qué? Porque tenemos un equilibrio de Nash dado por la intersección de funciones de mejor respuesta. En cambio,
para la estrategia carretear, ¿cuál es la otra función mejor respuesta que encontramos? Vemos que está estudiar. ¿Por qué? Porque es una intersección de mejor respuesta, y también está carretear. Entonces, ¿qué sucede? Carretear y estudiar te indica que la estrategia carretear no es un equilibrio de Nash simétrico estricto. ¿Por qué? Porque para esa misma estrategia existe otra estrategia aparte de carretear que me reporta una función de mejor respuesta. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En caso de la estrategia rendirse, decimos, ok, cumplió con el segundo caso, es una estrategia equilibrio Nash simétrico estricto, entonces por lo tanto es una estrategia evolutivamente estable, y lo dejamos hasta ahí. En cambio, carretear no pasó el segundo filtro porque no era un equilibrio Nash simétrico estricto, y ¿qué debemos hacer? Hacer el tercer filtro. Y el tercer filtro está asociado con el emparejamiento crítico. ¿Y cuál es el emparejamiento crítico, si ustedes se acuerdan? Bueno, ahí estoy explicando por qué no era. Ahí estoy diciendo que vamos a hacer el paso más. Y aquí vamos a ver cómo se ve este emparejamiento crítico. El emparejamiento crítico es analizar la estrategia que nosotros queremos, que sería carretear, comparado con una estrategia mutante, que sería, no sé, puede ser estudiar, rendirse, y ver si esa estrategia es siempre mayor que la estrategia mutante emparejada con una mutante. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros simplemente miramos las utilidades para cada jugador, y ahí ustedes analizan las utilidades del emparejamiento crítico. Entonces, ¿qué hacemos? Para el jugador 2 debemos analizar que nosotros estamos viendo si carretear es una estrategia evolutivamente estable. Entonces decimos como ya, ellos son los normales, y de la nada llega una persona que son mutantes, que eligen rendirse, y debemos evaluar si siempre va a ser mayor que rendirse. Para cada jugador. Entonces vamos al jugador 2 y vemos carretear, rendirse, ¿cuánto le reporta? Carretear y rendirse. Para el jugador 2 le reporta una estrategia de 3. Bien. Anotan acá 3. Y deben ver si esto es mayor que rendirse. Rendirse, para el jugador 2 le reporta una estrategia de 2. Bien. Entonces, las aptitudes de los normales carretear son mejores que las aptitudes de los mutantes. Por lo tanto, hasta el momento es una estrategia evolutivamente estable. Pero debemos analizar para el otro jugador, que sería el jugador 2. No, el jugador 1. Entonces vamos y analizamos para el jugador 1 lo mismo. Carretear, rendirse. Vamos y vemos para el jugador 1 cuánto le reporta carretear y rendirse. 9/5. Ahí lo puse el mismo color. Ya. 9/5. Y esto ustedes lo deben comparar y ver si es mayor que rendirse para el jugador 1, que es de 2. Entonces ponen 9/5. Acá es menor. Entonces, aquí las aptitudes de los mutantes son mejores. Como no se cumple que siempre la estrategia carretear sea mayor que el emparejamiento de mutante-mutante, decimos alto. La estrategia carretear no resulta ser evolutivamente estable. ¿Por qué? Porque para el caso del jugador 1, las aptitudes de los mutantes son mejores. Y ahí ustedes tienen la segunda definición de cómo evaluar cuál es una estrategia evolutivamente estable. Ahora, nos queda, ya terminamos la hora, pero nos queda la definición 3, de estrategia evolutivamente estable en mixtas, que es muy probable entrar en su control, pero debo cerrar la clase. Entonces, no sé si quieren que lo hagamos juntos para que me pregunten cosas, o si bien les subo un video. Sofi, ¿es muy Sí, larga? sí, es larga. Es como todo lo que queda. O escaleta. Oye, tengo clase ahora, yo no puedo por lo menos, pero no sé Ya, el resto. sí, mira, cerremos la clase y quizás lo podemos hacer el lunes. Ah, ya todo eso era otra pregunta. Nosotros teníamos pensado, porque el profesor nos escribió de que le hiciéramos clase el lunes y el martes, pero una chica comentó en el foro de que el lunes es feriado, entonces no sé si quieren que hagamos clases auxiliar extra o prefieren que solo el martes.
Eso. Ya apaña todo. Ya. Sí, dejémosla hasta acá. Voy a dejar de grabar para que se puedan ir a clase.